En todo motor podemos encontrar una placa de características con los datos de este. Ahora vamos a ir explicando uno por uno todos los datos que aparecen en esta placa. Empezando por la parte superior izquierda podemos encontrar lo que vendría siendo el tipo y el número de serie del motor. En la tabla ubicada en el centro de la placa se nos especifican los datos de tensión, frecuencia, revoluciones por minuto, kilovatios, amperaje y factor de potencia en sus distintos métodos de conexión. Es decir, si observamos la primera y segunda fila tenemos los siguientes datos. Primera fila, un conexionado con 230 voltios en triángulo a 50 Hz de frecuencia con 2910 revoluciones por minuto, 4 kilovatios, 13,09 amperios y un coseno de phi de 0,89. En la segunda fila tenemos 400 voltios en conexionado estrella a 50 Hz de frecuencia con 2910 revoluciones por minuto, 4 kilovatios, 7,56 amperios y un coseno de phi de 0,89. Ahora nos vamos a dirigir al borde derecho. En este vamos a encontrar lo que vendrían siendo las normas constructivas de dicho motor. Un relé térmico es un dispositivo electrónico con la función de proteger a los motores de la sobrecarga y el calentamiento. Este mismo está conformado por 3 pares de láminas bimetálicas de aleación de hierro, níquel y latón. Su funcionamiento se basa en la dilatación de estas 3 láminas bimetálicas, es decir, el hecho de que estas láminas se dilaten a distinta temperatura se debe a que si se dilataran a la misma temperatura tendrían una dilatación lineal, que no es lo que estamos buscando, ya que lo que buscamos es que tenga una dilatación curva. ¿A qué nos referimos con esto? A que al momento de dilatarse se doble. Con esta forma de doblarse, mueve una lámina de fibra. Al mover esta lámina de fibra, provoca que los contactores abiertos pasen a ser cerrados y que los cerrados pasen a ser abiertos. De esta manera, desactiva el circuito protegiendo al motor en caso de sobrecarga o calentamiento. Un relé de simetría y falta de fase es un aparato de protección que protege a los elementos eléctricos que funcionan con trifásica. Este mismo está constantemente censando las 3 fases y cuidando que no varíen, ya que si esto sucede, puede provocar fallos y daños graves. Una vez se detecta una variación en una de estas 3 fases, o más bien se detecta que fallan, el relé actúa impidiendo el funcionamiento del motor y a su vez protege al mismo, o a cualquier dispositivo que requiera de corriente trifásica de un daño grave. Pero una vez que la fase se arregle y el relé de asimetría lo detecte, el circuito volverá a funcionar correctamente. Acá podemos observar el circuito de mando y de potencia de un arranque progresivo, en el cual tenemos que encender 4 cargas con una distancia de tiempo, y que al encenderse la última se tiene que apagar la segunda. Vamos a ver a continuación el cómo funciona. Entonces activamos el disyuntor, le damos en on al circuito de mando. Al darle en on se enciende la primera carga del primer motor durante 2 segundos. Pasados esos 2 segundos se tiene que encender la segunda carga. Como vemos acá se enciende la segunda carga. Pasado 2 segundos se enciende la tercera carga mediante el temporizador. Pasan los 2 segundos y se enciende la última carga. Y podemos observar que al encenderse la última carga se apaga la segunda, cumpliendo así lo que pide el circuito. Ahora si vamos viendo la función de los relés térmicos, todos los relés térmicos permiten que se corte el circuito entero protegiendo a cada uno de los motores en caso de que cualquiera sufra una sobrecarga o sobrecalentamiento. Acá tenemos el circuito de potencia y de mando de un ciclo repetitivo donde una vagoneta carga en un punto y descarga en otro. Vamos a ir viendo cómo funciona a continuación. Activamos el disyuntor y le damos a on. La vagoneta empieza a ir hacia la derecha, a la zona de descarga, es decir, en este momento ya está cargada. Una vez que llega a la zona de descarga, toca un fin de carrera y lo activa. Este mismo activa a su vez un temporizador, el cual determina el tiempo que la vagoneta va a estar detenida ahí para descargarla. Una vez pasados los 4 segundos, el tiempo que tiene que estar ahí para descargarse, activa un interruptor de temporizador que va a hacer la inversión de giro, haciendo que se desactive el sensor de fin de carrera en la zona de descarga y se empieza la vagoneta a dirigir hacia la izquierda, a la zona de carga. Una vez llegada a la zona de carga, toca el fin de carrera y esto hace que la vagoneta se detenga, el tiempo que tiene que tener para cargarse la vagoneta misma. Entonces pasa cierto tiempo, el temporizador larga otra señal para que la inversión de giro se realice, deja de presionar el fin de carrera y el circuito vuelve a comenzar, yendo la vagoneta otra vez hacia la derecha,
volviendo a repetir todo el ciclo tal cual. Llega a la zona de descarga, se detiene, pasa el tiempo, activa de nuevo la inversión de giro y así continuamente en un ciclo repetitivo hasta que nosotros le demos al interruptor de off cortando todo. Y así terminaría todo. Aquí tenemos el circuito de mando de una mezcladora. ¿Cómo funcionaría? Lo vamos a ver a continuación. Presionamos el pulsador ON. Este enclava la bobina que va a permitir el ciclo repetitivo de este mismo circuito. Ahora pasemos a observar más allá. Vemos que B1 se encendió. B1 vendría siendo esta electroválvula de acá. Bien, significa que el tanque se empezó a llenar de agua. Por lo tanto, N1 se activa y N2 se va a activar cuando se llene completamente de agua. Por lo tanto, N1 se activa y ahora vamos a hacer que se llene. Como vemos, una vez que se llenó de agua, se empieza a encender BA. BA vendría siendo este de acá, la electroválvula del primer líquido. Cuando la electroválvula del primer líquido alcanza cierto peso que detecta el sensor de peso, se va a cortar y va a hacer largar BB, que BB es la electroválvula del segundo líquido. Vamos a observarlo a continuación. SP1 detecta el peso necesario, entonces activa BB, es decir, que ya se llenó con el primer líquido, ahora se tiene que llenar con el segundo líquido, para mezclarlos los dos en esta tolva. Entonces, ya se llenó con el segundo líquido, listo. Ahora B2 se empieza a encender durante cierto tiempo. Se empiezan a vaciar la tolva y se empieza a llenar la válvula de agua. Es decir, se empieza a echar el líquido de acá a acá. Después de eso se tiene que activar este motor para mezclarlo todo. Acá observamos como el motor ya se encendió. Ya está revolviendo y va pasando el tiempo. Una vez que se corte ese tiempo, va a dejar de revolver y va a empezar a alargar el agua por la última válvula. Que la última válvula vendría siendo esta de acá. Es decir, ya se retiró todo el líquido de acá, se mezcló con el agua, el motor se encargó de revolverlo mejor y una vez que está todo revuelto, empieza a hacerse todo mediante esta última electroválvula. Entonces, ¿qué significaría eso? Que mientras esto está activo se va a ir vaciando. Significa que N2 deja de estar activo porque ya no está lleno el tanque de agua y N1 se deja de activar porque ya se vació completamente el tanque de agua. Y acá observamos cómo todo el circuito vuelve a andar de nuevo. Y todo esto se corta, es decir, el ciclo se sigue repitiendo hasta que nosotros le damos a off. Una vez que le damos a off, todo se apaga. Aquí vamos a observar el circuito de mando de un semáforo de vía. A continuación le damos al disyuntor y le presionamos el off para que encienda. Como vemos, la luz verde se enciende durante 5 segundos. Esta señal es enviada al LED de color verde. Pasado el tiempo, se enciende el amarillo y se apaga el verde durante 2 segundos. La señal es enviada al amarillo, acaba el tiempo, se apaga el amarillo y se enciende el rojo durante 5 segundos y la enviada está señalada al LED amarillo. Y así en un ciclo repetitivo simulando el semáforo de la vida real. Y una vez terminado el rojo, empieza el verde de nuevo continuamente. Todo esto funcionando hasta que el off se presione y se corte todo el circuito. Bien, acá vamos a observar un circuito de mando y la vida real de un portón de garage con una inversión de giro en KDECIMU y en PCCIMU. A continuación ponemos en simulación ambos programas. Vemos que tenemos dos interruptores, uno para que se levante, llegue hasta arriba, se detenga y le damos al otro para que baje. Todo esto controlado con los fines de carrera arriba y abajo que podemos observar en los costados. Con el rojo podemos tener el circuito del portón en cualquier punto, ya sea que haya terminado o no. Acá tenemos el circuito de mando de una mezcladora de líquidos hecha en KDECIMU. También la realicé en PCCIMU, pero como los circuitos son bastante grandes, no puedo mostrarlos los dos al mismo tiempo. Así que voy a mostrar primero el de KDECIMU, en el cual tenemos el circuito de mando con sus respectivas entradas y salidas para conectarlo al PCCIMU. Yendo al PCCIMU tenemos el circuito en la vida real. Entonces, como vemos hay una luz roja encendida, la cual nos dice que el tanque está vacío. Vamos a apretar el botón de ON y se va a empezar a llenar de agua el tanque. Una vez el tanque llega hasta la mitad, se enciende una luz amarilla. Encendida esa luz amarilla representa la mitad. Después se enciende la segunda electroválvula llenando el tanque hasta el máximo. Una vez el tanque se llena hasta el máximo, se enciende la luz verde y se empieza a activar un motor que va a hacer bien la mezcla de estos dos líquidos. Una vez pasan los 5 segundos que se le establecieron al temporizador del motor, se deja de mezclar y empieza a vaciarse de nuevo el tanque, apagándose la luz verde, la luz amarilla, y una vez está completamente vacío el tanque,
se enciende la luz roja. Y ahí termina el circuito, necesitando que lo volvamos a encender para volver a funcionar.